Cordial saludo a la audiencia del Espectador y Colombia Más 20. Nos encontramos con el senador Julián Gallo, conocido en la guerra como Carlos Antonio Lozada, excombatiente de las FARC, miembro de ese último secretariado de esa organización guerrillera y quien nos va a comentar hoy los últimos avances que ha habido en el caso de la investigación por el atentado del Club El Nogal que esta organización guerrillera cometió el 7 de febrero del año 2003. Gracias, un saludo para todos quienes nos ven a través de estos medios virtuales. Agradecerles esta oportunidad. Bueno, y entonces arrancamos. La primera pregunta está enfocada al proceso de reconciliación, de acercamiento que algunos miembros de ese secretariado iniciaron con un grupo de víctimas de ese atentado al Club El Nogal, que recordemos dejó 39 víctimas mortales y más de 100 heridos. El número exacto no se ha precisado, pero puede estar entre 120 y 130 personas que resultaron heridas. Ustedes iniciaron ese proceso de reconciliación y de acercamiento a las víctimas. ¿Qué avances ha habido ahora que estamos conmemorando 20 años de ese atentado? Bueno, desde el 2017 que Berta Fríes, una de las víctimas de este atentado, llegó a La Habana, nosotros nos comprometimos con ella en su condición de representante de un grupo de víctimas del atentado al Club El Nogal, de iniciar un proceso que nos permitiera encontrar los caminos que nos lleven primero a tratar de aportar toda la verdad posible en el esclarecimiento de esos hechos y segundo, un proceso de reconciliación. Es así como en el 2017 firmamos también con ella un acuerdo en el cual ratificábamos esos compromisos que se habían hablado allá en La Habana y de acuerdo con eso, en el mes de abril de 2017 tuvimos un primer encuentro con un grupo de víctimas del Club El Nogal. Allí en ese primer encuentro pudimos nosotros recibir de alguna manera las expresiones de dolor, de sentimientos que tenían las víctimas por todo lo que habían sufrido, algunos como víctimas directas, trabajadores de allí del club, y otros en representación de sus familiares que murieron en ese atentado. Ese fue un primer encuentro. Posterior a eso iniciamos una ruta que acordamos denominarla con la señora Berta Reconciliación con Valores, y es buscar la posibilidad que en torno a estos procesos de reconciliación pudiéramos ir construyendo también de alguna manera procesos de reconstrucción del tejido social, ya no solamente con las víctimas del Club El Nogal, sino también de otras acciones que se hubiesen dado en desarrollo del conflicto. Y es así como la señora Berta viajó en ese entonces a la zona de Veredal, en el municipio de Icononso, Tolima, y logró permanecer allí 4 días trabajando con las personas que venían de hacer ese tránsito de la guerra hacia la paz y estaban allí iniciando el proceso de reincorporación. Y en ese trabajo se logró generar, digamos, unos lazos de comunicación entre ella, que es víctima del atentado, y varios compañeros y compañeras nuestras que estaban allí en ese proceso de reincorporación. Posteriormente hicimos también una actividad en Fusagasugá con víctimas tanto del municipio de Icononso como de Fusagasugá, y llevamos hoy prácticamente 6 años de ese tipo de encuentros en que hemos participado incluso en actividades a nivel internacional. Ella estuvo haciendo un recorrido con Rodrigo Londoño, el presidente de nuestro partido. Con él y conmigo también estuvimos realizando un intercambio de experiencias de reconciliación a nivel internacional en un evento que se programó de manera virtual desde Chile, y hemos ido avanzando, digamos, en esos procesos. Luego hicimos un segundo encuentro con víctimas en el 2019, en el cual por primera vez, con víctimas del Club El Nogal, en el cual por primera vez nosotros dimos a conocer en un documento nuestra responsabilidad. Digamos, hasta ese momento nosotros nos habíamos comprometido a esclarecer los hechos, pero nunca habíamos hecho
el reconocimiento temprano de esas responsabilidades. Allí en ese documento asumimos que fue efectivamente una unidad de la FARC la que realizó ese atentado y nos comprometimos en la medida en que se pudiera avanzar en el esclarecimiento de cómo se habían producido los hechos. Igualmente expresamos nuestra decisión de acudir, si así lo consideraban las autoridades del proceso administrativo, entablaron las víctimas para que fueran indemnizadas por el Estado, para dar nuestro testimonio que sirviera para que de alguna manera el Estado las hiciera parte, digamos, de ese proceso administrativo. De manera que esos son algunos de los aspectos. Decir que con Berta hemos estado también en eventos en varias universidades, en Santander, en Antioquia, en la cual hemos podido mostrar, digamos, de que sí es posible llegar a construir ese proceso de reconciliación luego de que se avance en dar verdad sobre lo que aconteció en el conflicto. Esos avances que se han dado, tenemos entendido, no han cubierto a todas las víctimas. Claro, es un grupo bastante grande, pero justamente ayer estuvimos visitando el club y algunas personas que resultaron heridas en ese atentado terrorista manifiestan que tuvieron un primer encuentro con algunos de ustedes y que después esos encuentros no siguieron. ¿Por qué no todas las personas que participaron en esos primeros encuentros han seguido en ese proceso que usted nos acaba de mencionar? Bueno, yo lo que entiendo es que no todas las víctimas quisieron en ese momento iniciar esos encuentros. Debo decir que ese ha sido un proceso lento porque se requiere de alguna manera un proceso previo que permita generar las condiciones desde el punto de vista emocional, el impacto que tuvieron las víctimas de encontrarse cara a cara con quienes los victimizaron. Entonces, no todos accedieron. Hemos hecho, como ya le decía, 2 encuentros con el mismo grupo y seguramente en la medida en que se vaya mostrando disposición de otros grupos de víctimas, pues de parte nuestra lo que podemos decir es que tenemos toda la disposición de participar en los encuentros que sean necesarios. En esa primera etapa nos ayudó a la etapa de preparación de las víctimas y por supuesto también de nosotros el padre Francisco de Ruz y algunos delegados de la Jurisdicción Especial para la Paz cuando en su primer momento todavía no estaba propiamente estructurada. De manera que si no se ha avanzado es porque no hemos encontrado, digamos, hasta ahora interés de otras personas de que se pueda seguir en esos encuentros, pero de parte nuestra, por supuesto que tenemos toda la disposición de participar como parte de ese proceso de reparación a las víctimas. Si quisiera que ahora que estamos conmemorando estos 20 años de este atentado, nos contara y nos compartiera qué significó para usted como persona, como ser humano, pero también como integrante o exintegrante de esa guerrilla, esos primeros encuentros con las víctimas. ¿Cuál podría ser su balance de esos encuentros? Bueno, voy a tratar eso lo consigné yo en un documento que en otro evento que olvidaba realizamos nosotros en la Jurisdicción Especial para la Paz, con motivo también de otro de los aniversarios, tal vez hace unos 3 años. Y yo graficaba ese primer encuentro con las víctimas en la siguiente anécdota. Mi hija nació el 1 de abril de 2017 y ese encuentro lo realizamos al día siguiente, el 2 de abril, de manera que yo salgo de la clínica donde acababa de nacer mi hija al encuentro con las víctimas y de alguna manera fue salir de encontrarse uno con la vida, con la alegría de tener en los brazos a mi bebé y llegar a enfrentar los reclamos, los reproches de quienes años atrás habían sido objeto de ese brutal atentado y por ese motivo habían perdido a sus seres queridos, algunos habían sufrido heridas de las cuales no se habían podido recuperar. Y en ese hecho, que puede sonar anecdótico, de alguna manera se reflejaba esos sentimientos que experimentamos cuando en este proceso de paz y de reconciliación hemos tenido que
mirar a los ojos a las víctimas y recibir en sus palabras el dolor que han estado sintiendo, la frustración y la vulneración de sus derechos. De manera que para nosotros realmente ha sido un proceso duro, difícil, pero de alguna manera también muy alentador, porque debo decir que a pesar de palabras durísimas que hemos recibido, siempre ha llegado también la comprensión y sobre todo la generosidad de las víctimas. No hemos encontrado a lo largo de estos años una sola víctima que haya pedido venganza o castigo. Siempre la petición es que nos mantengamos firmes en este acuerdo, que tratemos de aportar la verdad y sobre todo que garanticemos que no haya repetición. De manera que yo digo que hemos logrado crecer como personas, como seres humanos. Hemos entendido que no hay vuelta atrás, digamos, en todo lo que sucedió, pero que sí podemos hacer mucho para contribuir a que sanen las heridas, no solamente de las personas, sino del conjunto de la sociedad. Hay algunas personas que pudieron estar en esos primeros encuentros, específicamente una con la que conversamos, y lastimosamente dice que no creyó mucho en la sinceridad de esos pedidos de perdón de ustedes ese día. Y claro, de esto se ha conversado muchas veces también cuando se profirió el auto de la JEP con el tema del secuestro, donde muchas personas en esos encuentros con la JEP y con la Comisión de la Verdad tampoco sintieron esa sinceridad de parte de ustedes. ¿Qué le dice a esas víctimas que todavía no creen en esa sinceridad, en el pedido de perdón que ustedes han hecho, sabiendo lo difícil que significa esos pedidos de perdón para una parte y para la otra? Bueno, yo creo que eso hay que verlo desde la perspectiva, obviamente, de las víctimas, digamos. No puede uno alcanzar a dimensionar, digamos, desde su dolor, desde su perspectiva, cómo reciben, digamos, las palabras que podamos nosotros dirigirles en estos encuentros que hemos hecho. Nosotros lo que podemos hacer es seguir reiterando, digamos, sobre todo no de palabras, sino con los actos, lo que hemos venido ratificando cada día durante estos 6 años, y es que en medio de las dificultades que ha significado la implementación del acuerdo, nos mantenemos firmes en esa convicción de la no repetición, de que vamos a seguir insistiendo porque estamos convencidos de que la paz es el verdadero camino de la reconciliación, y entendemos perfectamente que ya el perdón como tal pues será una decisión individual. Nuestra esperanza, nuestra ilusión es que logre anidar, digamos, ese perdón en el corazón de cada uno de los millones de víctimas que hay en este país. Y para nosotros el mejor testimonio que podemos dar, repito, es nuestra actitud y garantizar que las generaciones futuras no vayan a padecer nuevamente lo que nos tocó vivir a las generaciones nuestras. Y bueno, vamos a empeñar todo lo que esté a nuestro alcance para hacerlo. No puede uno, digamos, hacer más allá de que con la actitud y con los hechos demostrar lo que de pronto con las palabras no alcanza a trascender, digamos, en la credibilidad de las víctimas, pero comprendemos perfectamente que eso se da y que cada persona lo vive y lo siente de manera distinta. ¿Ha habido algún avance en la JEP? ¿Los han citado ya en el macrocaso 10, donde está el subcaso del Club El Nogal? ¿Ha habido algún avance allí? No, esos son casos que apenas se anunciaron que se van a abrir el año pasado, y no tenemos certeza incluso de que específicamente ese caso vaya a estar allí. Sabemos sí que va a haber un macrocaso que hace referencia a las redes urbanas, y es posible que obviamente por ser una de las acciones de los atentados más graves que se dieron en el contexto de las ciudades en Colombia, pueda ser incluido, pero no, hasta ahora no tenemos ninguna citación por ese caso específico por parte de la jurisdicción especial. Y bueno, creo que ese es un punto muy interesante y es hablar de las afectaciones que hicieron, de la victimización que hicieron las estructuras urbanas de las FARC, porque en el contexto, digamos, de lo que hemos visto hasta ahora, se habla mucho más de los actos de guerra que se cometieron
en las zonas rurales, en los combates propios entre diferentes fuerzas, no solamente las FARC y el Estado, sino otras fuerzas. Pero estas actuaciones en los cascos urbanos de ciudades capitales como las de Bogotá, significan un impacto bien diferente y un actuar muy distinto por parte de esta guerrilla. Usted que estuvo comandando una de esas estructuras urbanas en Bogotá, ¿qué le puede contar al país de qué tanta verdad se puede alcanzar en la JEP para reconstruir los hechos y explicarle un poco al país por qué hicieron estos actos y cómo funcionaban esas estructuras urbanas que llegaron a cometer este tipo de actos, pues que no tienen incluso calificativo? Bueno, el conflicto entre el Estado y las FARC se desarrolló fundamentalmente en el campo. Este fue una guerra que se desarrolló esencialmente en la parte rural y por eso, entre otras cosas, cierta indiferencia que caracterizó a la sociedad colombiana durante muchos años porque prácticamente se enteraban de la guerra a través de la televisión. El accionar de estructuras urbanas realmente fue limitado, aunque se dieron algunas acciones como esta, que debo decir no fue realizada por una estructura urbana eh, clásica, digamos, de las FARC. Yo debo decir que no fue la estructura que yo eh, goberné, por decirlo de esa manera, ¿cierto? Quien realizó esta acción, a mí se me encargó como una tarea por parte del último secretario de las FARC, asumir, digamos, el relacionamiento con las víctimas del Nogal, pero no tuvimos ninguna participación directa, ni siquiera conocimos, digamos, de la realización del hecho como tal, pero más allá de eso tenemos el compromiso como última dirección de tratar de indagar, averiguar y recoger los elementos que permitan aportar el máximo de verdad en el esclarecimiento de los hechos. Esta es una etapa que, aunque se pueda decir que hace 6 años ya es un tiempo suficiente, debo decir que la verdad sobre todo lo que aconteció en el conflicto apenas se está comenzando a entender. Fueron más de 53 años. Apenas la semana pasada la Corte Interamericana de Derechos Humanos sacó su sentencia donde se esclarece que hace 33 años que se inició el genocidio de la Unión Patriótica. Hoy en día podemos asegurar que el Estado es el principal responsable y victimario, tanto a través de estructuras de las fuerzas estatales como también de los paramilitares y también de los denominados terceros en una alianza criminal para exterminar al Partido de la Unión Patriótica, que era la propuesta política a través de la cual nosotros en los años 80 quisimos reincorporarnos a la vida política. Este es un capítulo que se está abriendo, por eso nosotros sostuvimos la semana pasada que nos íbamos a declarar víctimas en ese caso porque se impidió nuestra reincorporación a la vida política en ese momento, se prolongó la guerra y fueron millones de colombianos y colombianas que fueron victimizados en los últimos 30 años si no se hubiese prolongado el conflicto por esa decisión política que tomaron en ese momento las élites que estaban gobernando de no posibilitar nuestra reincorporación, pues nos hubiéramos ahorrado millones de víctimas. En esos 30 años perdimos nosotros familiares, amigos, compañeros, y no decimos esto con ningún ánimo retaliatorio ni de que se nos vaya a indemnizar, sino buscando precisamente eso que acordamos cuando firmamos los acuerdos de La Habana, y es que todos los que estuvimos inmersos en el conflicto, desde distintas perspectivas, aportemos la parte de verdad que nos corresponde. Nosotros lo hemos venido haciendo ante las víctimas, ante la jurisdicción especial, acudimos a la audiencia que se nos convocó en el caso de los secuestros y lo vamos a hacer seguramente también en este caso de las estructuras urbanas. No es posible, eso lo sabemos ya, una verdad total y completa, pues porque en esos hechos, digamos, del conflicto fallecieron muchos de los que participaron y conocen los detalles, pero más allá de que se pueda dar, digamos, el detalle y de los hechos concretos, la jurisdicción lo que busca como una jurisdicción especial para la paz es que por un lado se asuman las responsabilidades de todos quienes participamos en el conflicto y por el otro que se pueda aportar el máximo de verdad posible
para que de alguna manera las víctimas puedan conocer qué fue lo que sucedió y obviamente también las razones por las cuales se desarrollaron determinados hechos. Bueno, pero a usted puesto usted un punto muy importante y es que el principal responsable, hasta donde nos lo ha dicho la justicia ordinaria y algunos de ustedes, está muerto, que es el Paisa, el comandante de la estructura de la columna Teófilo Forero, que fue la que en teoría hizo esta acción. ¿Qué tan fácil le va a poder resultar a ustedes reconstruir esos hechos, los detalles que faltan, si el principal responsable está muerto? Sí, por eso nosotros decimos de que en ese y en todos los casos va a ser material y físicamente imposible reconstruir detalles. Es apenas natural que cada víctima de cada hecho quisiera el máximo de detalles posibles, pero eso no es factible, digamos, en un conflicto que adquirió esas dimensiones y por eso repito que nosotros estaremos dispuestos a avanzar en ese reconocimiento de responsabilidades y aportar el máximo de verdad que sea posible en cada caso, pero debe haber claridad de que no va a ser, digamos, factible llegar hasta el último detalle de todos los casos. Por eso la idea de que la JED trabaja es sobre macrocasos y no caso a caso, porque es imposible en un conflicto como el colombiano esclarecer todos los hechos de un conflicto de más de 53 años. Bueno, entiendo eso de los detalles y que seguramente llegará la jurisdicción en su momento a, de pronto, a tratar de allanar información para eso. Pero sí quisiera que le explicara al país qué llevó a una guerrilla como las FARC a tomar la decisión en ese momento de perpetrar un atentado donde se sabía que iban a morir tantos civiles. Bueno, yo creo que esa decisión la tomaron las direcciones correspondientes en su momento. Yo solamente puedo hablar del contexto en que se dio la acción porque no conozco, lo repito, los detalles de cómo se tomaron esas decisiones, quiénes en concreto, en qué circunstancias la tomaron, pero debo decir que se estaba iniciando el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que se había comprometido, luego de cerrado el capítulo del intento de solución dialogada en San Vicente del Caguán, de acabar con la insurgencia. Se había anunciado el propósito de desplegar el Plan Colombia, que significaba una intervención militar de parte del gobierno norteamericano a través de más de 10.000 millones de dólares en recursos para la guerra, en instrucción, en el diseño del plan, en la conducción, incluso en el terreno de operaciones militares, como va a quedar demostrado después con el derribo de la avioneta en el Caquetá, donde iban 3 contratistas norteamericanos. Es decir, es un contexto de escalada de la guerra en que el Estado empeñó todo su esfuerzo y le adicionó la ayuda, el asesoramiento, la tecnología, los recursos, la asistencia del gobierno norteamericano para tratar de acabar con la confrontación por la vía del aplastamiento, digamos, del contrario. Y en la guerra sucede eso, que cuando se intensifican, digamos, las acciones militares de uno o del otro lado, pues de la contraparte viene lo correspondiente. Entonces, en ese contexto, piensa uno que las estructuras de mando que tomaron esa decisión sintieron de alguna manera la necesidad de trasladar ese conflicto a la ciudad para llamar la atención de una sociedad que veía con indiferencia lo que estaba sucediendo en el campo y se pensó seguramente, y no tengo dudas, de manera equivocada y absurda, colocar un carro bomba en un club social. Eso no tiene ninguna explicación ni ninguna justificación, solamente se puede, digamos, tratar de entender a través del lente, digamos, de lo absurdo de la guerra. La guerra es la negación de la humanidad, es la negación del humanismo, y solamente en ese contexto se puede entender que se pueda llegar a tomar ese tipo de decisiones sin calcular lo que eso significa en términos de pérdida de humanidad. Bien, finalmente a usted le corresponderá entonces ir a la JEP a tratar de clarificar esto. Usted dice que la estructura que usted comandó, que fueron
las estructuras urbanas de las FARC en Bogotá no participaron absolutamente de ninguna parte en la cadena que se puede participar para cometer este atentado? Efectivamente, yo puedo asegurar de manera contundente que la red urbana Antonio Nariño no tuvo absolutamente nada que ver en ese hecho. Seguramente, si se llegara, digamos, a adelantar ese caso específico en la JED, pues estaré allí dando ese testimonio. Y si lo considera la dirección del partido, pues todo lo que tenga con ese proceso, y seguramente todos quienes firmamos el acuerdo y que seamos convocados, pues estaremos dispuestos a ir a aportar, digamos, lo que conozcamos de esos hechos en específico. Bueno, pero ya no hablando del Nogal, sino de otras acciones que cometió la red urbana que usted comandó, y que va a estar ese subcaso allá en ese macrocaso número 10. ¿Qué tipo de verdad puede usted alcanzar a entregar en la JEP sobre esos hechos? ¿Durante qué época usted comandó esas estructuras? Yo fui comandante desde el año 84 hasta el año 2000, que estuve, digamos, en la ciudad. Luego del año 2000 yo ya viajé, digamos, al monte a integrarme a la mesa de conversaciones en San Vicente del Caguán, de manera que esos son los años en los que uno puede dar fe, porque estuvimos allí, digamos, directamente al frente de esa estructura. Pero más allá de eso, repito, nuestro compromiso es con el esclarecimiento de todos los hechos que hayan sucedido en el conflicto, como lo hicimos en el caso de los secuestros, incluso hechos que sucedieron antes de nosotros haber ingresado a filas o de haber ocupado cargos de responsabilidad, porque se trata no de una responsabilidad fáctica directa en los hechos, sino de una responsabilidad política que hemos asumido como último secretariado de la FARC. Bueno, y para finalizar, sí quisiera que le enviara un mensaje al país, no solamente a las víctimas del Nogal, del cual estamos conmemorando 20 años hoy, sino de las personas que pudieron tener esa afectación directa porque usted comandó una estructura urbana en Bogotá que cometió muchos daños, muchos delitos en esta ciudad. Bueno, por supuesto que nosotros no ahorraremos, digamos, esfuerzos o perderemos oportunidades y espacios de pedirle perdón a todas las víctimas que sufrieron afectaciones en medio del conflicto por las decisiones que llegamos a tomar nosotros ejerciendo nuestro cargo de mando, o por acciones que pudieron haber realizado unidades nuestras, así no estuvieran, digamos, bajo el mando directo nuestro. Nosotros estamos convencidos, y nos lo ratifican todos los días los hechos que se están dando en Colombia actualmente, que acertamos cuando tomamos la decisión de hacer dejación de armas, de firmar el acuerdo de paz. Hoy en día, gracias a esa decisión, tenemos una Colombia distinta, que no solamente está sufriendo cambios y transformaciones a nivel político y social muy importantes, sino también hablando y acariciando la posibilidad de una paz total. De manera que, de alguna manera, esa primera piedra que nosotros colocamos con la firma del acuerdo está llamada a constituirse en una base fundamental para el anhelo de paz completa, total, integral, estable y duradera que hemos anhelado los colombianos por tantos años. Y no tenemos dudas de que ojalá muy pronto, en unos lustros, vamos a tener una Colombia no solamente en paz, sino transformada desde el punto de vista económico, político y social. Y aspiramos a que cuando volvamos sobre estos hechos del conflicto, que por supuesto no debemos olvidar como sociedad, lo veamos como algo que no puede volver a repetirse en Colombia, que nunca más las próximas generaciones tengan que vivir lo que vivimos las generaciones presentes. Bueno, pues muchas gracias al actual senador Julián Gallo por habernos atendido hoy a hablar sobre el proceso de reconciliación y sobre el proceso de búsqueda de verdad y de justicia para las víctimas del atentado al Club El Nogal, que ocurrió el día 7 de febrero del año 2003, en las circunstancias en las que el senador acaba de explicarnos, en el contexto de la guerra en el que se dio ese atentado, que dejó 39 víctimas mortales y más de 120 personas heridas. Y bueno,
daños incalculables a un lugar de la ciudad que fue pues y ha sido emblemático por un club social al que constantemente van dirigentes del país y parte de la clase empresarial de este país. Muchas gracias por darnos estas declaraciones, senador. Bueno, a ti muchas gracias, Gloria, y a todos quienes están viendo esta transmisión. Muy amables.